Bienvenidos a otro manual para el duelo, un espacio libre, libre para sentir, para llorar e incluso para reír. Un espacio en el que no nos da miedo sentirnos felices después de haber vivido el que alguien especial se haya ido. Yo soy Carolina y aquí contaremos historias de esas que a todos nos pasan, esas que no tienen reglas ni instrucciones, porque para los duelos no hay manual sino muchas versiones y aquí te comparto la mía. Yo siempre he dicho que una de las mejores decisiones, si no la mejor decisión que mi papá tomó fue haber elegido a Diana Londoño como mi mamá. Y por eso hoy quise tomar la decisión de invitarla a este podcast y sé que para ella tampoco es fácil porque ella siempre dice que ella no es capaz, que ella no sabe hablar, que ella se bloquea, por eso este episodio es tan retador para nosotras dos. ¿Y por qué la quise traer? Más allá de que sea mi mamá, es porque me parece que ella tiene un modo particular y demasiado admirable de asumir sus pérdidas, sus duelos y sus muertes porque ella siempre tiene tanta aceptación que es algo tan difícil pero tan necesario al momento de afrontar una pérdida, que por eso quise tener su testimonio acá y precisamente para que hablemos de estos temas que uno a veces va dejando que se le pase la vida sin hacerle esas preguntas difíciles a la mamá. Así que mami, gracias por aceptar esta invitación. Ay, no, hija, estoy muy contenta de conocer tu estudio. Esto para mí es una cosa súper, estoy muy contenta. Bueno, mamá, muchas gracias. Tú sabes que esto también te pertenece a ti. Como yo siempre le digo, todo lo que yo trabaje, todo es para ti. Bueno, mami, quiero que empecemos desde el principio. Para contarles un poco la historia a las personas que están escuchando este episodio, mi mamá nunca conoció a su papá. Siempre pues vivió como con su mamá, con mi abuela Gilma, y me gustaría que habláramos desde ahí, cuando tú eras joven y todo, que digamos ya tenías esta primera pérdida, que pudo haber sido la de no tener la presencia masculina, la presencia paterna en tu vida. ¿Cómo te sentías al respecto o cómo crees que no tener, como a un papá afectó tu vida o en qué te confrontó? Bueno, mi mamá, pues voy a empezar desde el principio. Muy bien. Mi mamá se casó sin querer a mi papá. Okay. De hecho, ella tenía como otro admirador que lo quiso mucho, pero ya como por no quedarse como soltera y eso, se casó con mi papá, pero sin amor. Uh-huh. Bueno, esa parte de relación fue como muy dura para ella. Yo tenía 1 año cuando ellos se separaron. Okay. Mi papá nunca tuvo que ver con mi mamá. De hecho, yo seguí pues viviendo con mi mamá y mi papá nunca estuvo conmigo. Es más, yo lo conocía como por fotos y ya. Yo viví siempre con mi mamá y con mis tías y mi abuela. Yo trabajaba, mi mamá pues dedicada a mí al 100, pues ya cuando fui creciendo, al 100, muy, muy querida conmigo, me dio mucho gusto, mis tías y mi abuela me quisieron mucho, todo muy excelente. Ya mi mamá entró, pues yo ya tenía yo los 23 años y mi mamá ya enferma. Le dio arteriosclerosis lateral. Mi mamá era una persona muy nerviosa. Creo que yo le heredé eso. Muy nerviosa. Y bueno, sí, en la familia como que muy nerviosos todos. Y bueno, le dio arteriosclerosis. A ella le duró esa enfermedad más o menos como 2 años. Y se le fue cerrando la parte de la garganta, ya era con ondas, con sondas. Uh-huh. Ya se alimentaba por medio de una sonda y ya muy mal. La cuidaba una tía mía. Yo trabajando, ya me llamaron. Diana, véngase rapidito que su mamá está agonizando. Entonces yo salí corriendo del trabajo, salí pues para donde ella. Cuando llegué, ella ya estaba en la cama ya agonizando, yo me acosté ahí con ella y ya apenas yo llegué, ella cerró los ojos. Pero espere, no se me adelante. Sí. Cuando
Cuando le dieron a ella pues como el dictamen de esta enfermedad de la arteriosclerosis, ¿tú cómo lo recibiste? ¿Cómo te sentiste en ese momento cuando a ella le dijeron? Fue muy duro, hija, porque a ella se le cerró la parte de la garganta y ella ya no hablaba, era enredado, enredado. Y ya con esa sonda, y entonces ella para hablarme era escribiéndome, así todo enredado, hija, pásame aquello, esto, y ya, esa fue la muerte de ella. Y cuando te avisaron, ¿tú estabas en el trabajo? ¿Dónde estabas? Yo estaba en el trabajo, y yo salí corriendo, cogí un bus, y llegué, y ella ya estaba ahí con mi tía, y yo ya me le acosté al lado en la cama. Ya ella agonizando, yo llegué y ella ya cerró sus ojitos y listo. Y tú en ese momento, o sea, ¿qué sentías? Pues más allá, obviamente, como del dolor. No sé, yo sentí de pronto, sí, lo normal que uno llora y todo. De pronto por ser uno como la edad que yo tenía, 23 años, como tranquila, pero sí, ya eso fue duro, ya la llevada pues se incineró y sí, eso fue muy duro y yo ya seguí viviendo con mis tías. ¿Y qué sientes que fue lo más duro en ese momento? Pues que ya no estaba la abuela. Lo más duro, que quién iba a seguir conmigo, ya mis cosas, quién me las iba a dar. Yo quería seguir la carrera de medicina, ya quién me la iba a pagar. Fue la única carrera que me gustó. Y como mi mamá me dio tanto gusto, yo dije, no, ya, ¿quién me la va a dar? Nadie más. Ya con mi trabajo no la podía hacer ni nada. Bueno, y después de ahí, ¿cómo sientes que fue como ese proceso de duelo? A pesar de que estabas joven y todo, pero ¿cómo sientes que fue ese proceso después, como ya de vivir el resto de los días sin ella? Bueno, el resto ya de los días, yo era tranquila. A mí ella me dio como una tranquilidad, no soñaba casi con ella. Yo era muy callejera, tenía muchas amistades. Era. Sí, claro, todavía soy. Y bueno, tranquilidad. A mí ella me ha dado mucha tranquilidad. Yo digo que me ha dado como suerte porque seguí trabajando. Yo como que nada de miedos, nada. Yo salía y todo era ánimas benditas de mi mamá, cuídame. Y a mí como que nada me ha pasado hasta ahora. Soy como tranquila, a la gente la veo en la calle como tranquila. A mí toda la gente me parece como Buena. igual. Dicen que aquel ladrón, pues a mí sí me han robado, pero yo a toda la gente la veo como normal. Yo aquel ladrón no. Entonces tampoco pues puedo confiar mucho de eso, pero sí, tranquila. Bueno, en la parte pues que estuve con mi mamá, tuve así medio noviecitos, uno morenito, pero mi mamá era muy racista. No, negritos, nada de negritos. Y bueno, pero no, tuve pues poquitos y ya. ¿Y ella cómo era al respecto de esas relaciones tuyas? Ella, Pues además de ser racista, sí, pero ¿cómo era? sí, a ella le gustaba que yo consiguiera novio. Ah, ok. En esa época se decía que viata, que no me fuera a quedar viata. Ok. Entonces sí, a ella le agradaba que yo tuviera como mi noviecito y bueno, a mí como que no me gustaba pues como que mucho, no, porque yo salía mucho a fincas, a acampar con las barritas y bueno. De resto, todo pues como muy bien. Después, cuando ella muere y todo, que vuelves a conseguir novios y todo, ¿la extrañabas como para contarle tus historias de pronto con estos nuevos novios y eso o no? Sí, se extrañaba, pero no, tampoco pues como que mucho, no. Y en este momento, ¿ya cuántos años después? Ya conseguía No, ¿hace cuánto se murió la abuela? hace 35 años más o menos. Y ahora, 35 años después, ¿cómo sientes que te llevas tú con esa muerte, pues, y con su recuerdo? No, tranquila, yo no sueño con ella, quisiera soñar con ella, me encantaría, pero no sueño, nada.
Sí, pues la veo así en fotos, pero no, soy tranquila, tranquila. Yo sé que ella está allá y ella me ha dado pues todo lo que he querido, todo muy bien. Ha sido una muerte como muy buena. ¿Alguna vez has sentido, mamá, pues más allá de todo esto que dices, que sientes que te acompaña y todo, has sentido como una señal puntual de ella? Como que tú hayas, no sé, estado pensando en ella de pronto y hayas visto algo o... No, nada. Quisiera, pero no, nada, nada, nada. Ok, bueno, pasamos de esta primera muerte, ¿cierto? Que Sí, como tú lo primera dices, muerte. Yo sí decía, ya después de que a uno se le muera la mamá, ya lo que venga, no, ya eso me va, no me va a dar como duro, no. Yo sí decía mucho eso. y te pasó, así tal Y cual. sí me ha pasado. Ya después ella se murió, ya me organicé. No, entonces ahí Ah, vamos a bueno, contar, porque listo, esto es una historia que yo me sé como a medias, para listo. que entremos después como de este duelo al segundo duelo, que digamos fue el de mi papá. Pero quiero que empecemos contando como esa historia de cómo se conocieron ustedes, cómo se enamoraron, todo. Bueno, con tu papá, a los 25 años, O sea, la abuela estaba recién fallecida, pues, llevaba sí, 2 años. ella ya había fallecido, de hecho ella no lo conoció, yo estaba trabajando en una papelería en ese entonces y yo iba a consignar a Colmena. En Colmena yo iba y entregaba la plata pues de la papelería y bueno, y un día me reuní con mis amistades donde una tía. Y bueno, yo a los de Colmena no invité, no, sino que fue llegando mis amistades, pero llevaron a 2 personas de Colmena. En uno de ellos, yo le encanté, yo no sabía, y yo le gustaba mucho, Así. sí, yo le gustaba mucho, y él llegó y ahí mismo, ¡tum!, se me sentó al lado. Y en esa época se le declaraban a uno, ay, yo quiero ser novia suya. ¿Qué? Pero desde el primer día. Sí, ¿Eh? yo quiero ser novia suya. Y entonces yo me hice así pues Novio. como la tranquila. Cuando bueno, seguimos ahí en la reunión. Cuando al otro día fue por mí con unos amigos. Ay, vámonos a comer. Y me llevaron a Las Palmas a Pícolo. Listo, ya yo llegué allá y ya desde ahí, desde ese momento, ya empezó, bueno, que seamos novios, que no sé Ah, eso fue así qué. de una. Sí, él era una persona muy chistosa, demasiado chistosa. Y bueno, y ya la relación, todo, que fuéramos. Pero a ti en ese momento, pues como que te gustaba o fue como que ganó por intenso, por perseverante. Por intenso y los detalles. Me empezó a gustar, fueron como los detalles, porque así de gustarme mucho, no, los detalles. Y por ejemplo, ya me empezó a decir de que cuando yo iba a consignar a Colmena, que yo salía con un pantaloncito blanco y que las tanguitas le encantaban, sí. Pero Y ese él como señor sí era era de atrevido. serio. Y mi papá como era de serio con esas Sí, cosas, ¿qué tal? sí, entonces bueno, y ya los detalles, muy amplio, muy Por chistoso, ejemplo, ¿qué clase de detalles tenían así que te gustaba? pues era muy amplio, Ok. eso me gustaba, me llevaba a comer a todas partes, ya empezó a llevarme a conocer a la familia, me dijo, vamos para que conozcas a mi papá, y a mí me temblaba todo, horrible, me dio pues mucho susto de ir a conocer a los suegros. Bueno, allá llegué y el papá de él ahí mismo, ay, pero está como nerviosa. Entonces, más nervios me dio cuando me dijo ese señor eso. Bueno, y ya la relación así de novios duró 2 años. Ya a los 2 años me dijo, ay, yo me quiero casar.
Entonces, perdón, no, los 4 años. Yo creo que fueron los Yo creo que 4 años. fueron 4. No, perdón, los 4 años. Duramos 4 años de novios y ya me dijo, sí, para que nos organicemos. Y yo, bueno, listo, organicémonos. Ya mandó a hacer las argollas con el esposo de una tía mía que era joyero. Y bueno, ya de ahí todo. Él vendía boleticas en el estadio, revendía, y para poder como conseguir las cositas del matrimonio. Con eso consiguió el viaje para la luna de miel. A Capurganá. A Capurganá, que fue en Capurganá, con todos esos pesitos que él se hizo. Y bueno, estuvimos en Capurganá y ya bueno, la luna de miel. Se casaron. Nos casamos, todo, en Capurganá súper, ya llegamos, nos organizamos y ya todo muy bien. ¿Hablaban de tener hijos o no? Sí, hablábamos de tener hijos y ya a los 2 años ya encargamos que salió esta niña tan hermosa, esta mi Carolina, que es una inteligencia tremenda, la admiro mucho. Sí, porque eso dicen todas las mamás, mamá. Ah, sí. Pero mami, No. cuando le dijiste a mi papá que estabas en embarazo, ¿cómo fue? No, una alegría tremenda. No, súper. ¿Y quería que fuera niña o niño? Yo quería que fuera niño. Yo de hecho sí quería que fuera niño y no sé por qué se me metía en la cabeza tanto que me iban a hacer como un negrito. Cuando tú naciste, yo pensé que eras como negrita. De pronto era como por La mi sugestión de tu mamá, mamá, la claro. sugestión de mi mamá de racista y eso. Bueno, y no, cuando ahí mismo que la niña, todo, y los dos ahí mismo nos pusimos de acuerdo con el nombre. Ah, no hubo peleas No con el hubo nombre. peleas, que Carolina. ¿Y si era niño, cómo me iba a llamar? Andrés, me encantaba el nombre de Andrés. Sí, bueno, y ya fue naciendo, pues ya nació pues Carolina, todo súper, con mucho gusto. Él la cuidaba mucho mientras yo trabajaba, él le quedaba más tiempo. Entonces ya él se parecía contigo allá donde yo trabajaba en la papelería. Me la llevaba cada rato iba contigo. Es que él era muy detallista. Cuando éramos de novios se aparecía con la rosita roja allá en el almacén, no le Ya después fallaba. conmigo. Sí, ya después contigo, toda bañadita, o en su coche, o en la sillita, muy linda, él me la cuidó muy bien. Y ya pues al año, ya sí como que no se podía pues cuidar, y ya guardería, que ya le dije a la esposa del tío mío, Estela, que si me la podía cuidar, porque mi suegra sí fue muy sincera. Mi suegra siempre dijo, no, yo no me hago cargo. Ella no le gustaba cuidar mucho los nietos. Entonces ya se ofreció pues la esposa de mi tío, y pues vivimos muy agradecidos con ella. Ya ella me la llevaba a la guardería, ya Carolina amanecía allá, todo, y ahí fue donde Carolina le dice abuela a Estela. Exacto, porque es mi abuela. Yo la adopté como abuela. Sí, como abuela. Sí. Mamá, hay que hablar de un tema maluco que pues obviamente para nosotros también ha sido como un proceso ahí de crecimiento y de confianza, y es acerca de la depresión pues del papá. ¿Tú cómo te enteraste, cómo viste de pronto que el papá tenía esto, o él cómo actuaba que a ti te hizo sospechar que tenía depresión? A mí nunca me pareció como con depresión. Él lo único que me decía era, yo no quiero llegar a viejo. Ok. A él le gustaba morirse a los 60 años. Jovencito, Sí, pues. joven, a él no le gustaba. Eso fue lo único que yo le escuchaba en la relación. Yo nunca lo vi depresivo, nunca lloraba, no, nada. Todo era alegría y alegría. Él era un Vargasville, un Montecristo, un Vargasville.
Era una persona pues con la chispita a toda hora. Y no, nunca se... Entonces, digamos, bueno, porque ahí quiero, paréntesis, ahí quiero hablar, pues como obviamente de los otros intentos que tuvo mi papá. Sí, ¿Podemos? Sí. Bueno, sí. listo. Bueno, y a pesar de que él no daba tanto, pues como estas señales de depresión, porque es verdad, yo todos los recuerdos que tengo de mi papá y todos los que la familia y la gente que lo conoció tienen, son recuerdos demasiado felices, demasiado alegres, demasiado era el que siempre ponía como la chispa en cualquier lugar, prendía cualquier fiesta. ¿Cómo fueron entonces que, digamos, esta enfermedad tan silenciosa y que él camuflaba también fue avanzando? En mi familia lo adoraban, lo adoraban, lo adoraban. Pues fue avanzando. No, es que no. Yo no me di cuenta de nada. Pues no. Ya de un momento a otro, él nunca fue mujeriego, nunca nada. Ya de un momento a otro consiguió una persona, ya siguió con ella, pues ya él nunca llegaba tarde, nunca bebía, nunca me dijo nada. En mi familia sí notaban mucho eso, pues que Polo llegando tan tarde y me disimulaba que era trabajando y yo como que no le creí, pues no, como que no era real a eso. Y bueno, ya de un momento a otro, una amiga una amiga me dijo, Diana, yo te quiero mucho, pero yo te voy a contar algo. Yo vi a Javier en la universidad despidiéndose muy cariñosamente con una muchacha. Y yo, sí, bueno. Entonces yo ya pues le agradecí a ella, mi amiga. Yo le dije, esto va por otro lado. Sí, esto va por otro lado. Bueno, yo seguí así, pero en mi familia sospechaban también de eso. Así en charlita me daban a entender de que él ya tenía otra. Pero bueno, yo decía no. Cuando ya después él siguió. Cuando hubo un momento de que llegó a la casa y dijo, yo ya no voy a seguir contigo. Ya no voy a seguir más, lo que necesites, voy a estar en la casa de mi papá, yo te voy a seguir pasando todo. Él era una persona demasiado amplia, demasiado. Yo te voy a seguir pasando todo, no vas a sufrir por arriendo, por comida, por nada. Y yo, bueno, listo. Pues a mí me dio durísimo. Para mí la separación me ha parecido lo más duro que me ha pasado, la separación. A mí en la separación me parecía, quisiera que se me abriera el piso y que me tragara, porque ahí me di cuenta cómo lo quería yo a él. Yo pensaba que el matrimonio era para toda la vida y yo ahí me di cuenta que muchísimo lo quería. Yo no sabía que el amor se acababa y él sí me lo dijo, se acabó el amor. Entonces para mí esa parte pues sí fue durísima, durísima. Entonces ya él siguió ya con Carol, ya siguió saliendo con ella y con la novia, ya iban por ella a la casa y bueno, y yo ya con mi vida seguí y Carol pues salía ya con ella y bueno, Carolina lo quiso mucho, 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 mucho. Mamá, ¿los intentos de suicidio de mi papá fueron antes de que ustedes se separaran o cuando ya se separaron? Cuando nos separamos. Una vez yo estaba en la casa y me llamó mi suegro, don Armando. Mi hijita, a Javier Ignacio le dio un infarto. Está en la clínica, horrible. Y yo, don Armando, ¿cómo así? Bueno, yo ahí mismo le dije a mi primo el cura, cura,
vámonos para la clínica, que a Polo le dio un infarto y no sé qué. Entonces el cura cuadró muy bien las cosas. Me dijo, no, espérate, yo entro, porque él estaba ya con la novia. Él estaba ya con la novia, entonces yo no quise pues como que entrar y verlo. Pero ya después me di cuenta de que no era como un infarto, sino que era como un veneno que había tomado. Ok. ¿Y por qué te diste cuenta? Como que comentarios en la familia, no sé, como comentarios. Bueno, y ya después también de los comentarios me di cuenta de que él se iba a tirar como por una vía en el carro. Ok. Que me parece que estaba contigo y con tu prima Sara. Ah, sí, pues lo que pasa es que, Sí. a ver, ahí vamos a abrir un paréntesis. Mi Sí. papá era una persona demasiado metódica, cuadriculada, todo tenía que estar demasiado perfecto. Y sí hubo una ocasión cuando estábamos chiquitas que yo no sé qué pasó ese día, creo que habré llegado tarde, bueno, no sé qué habré pasado y él estaba furioso, o sea, pero furioso es furioso. E íbamos para una finca en Santa Elena. Entonces él cogió el carro, esa carretera Santa Elena, imagínense la carretera más llena de curvas de todo el planeta Tierra. Y nosotros, pues claro, íbamos en el carro con él iba furioso, desesperado, y él arrancó en el carro a 1000. O sea, pero Sara y yo éramos atrás de un lado para el otro, o sea, de un lado para el otro, de curva en curva. Pero pues nunca intentó hacer nada con nosotras, pero sí iba bastante rápido, o sea, llegamos las dos un poco mal. Y entonces yo le comenté eso a Estela, la abuela de Carol, y Estela me dijo, Diana, eso desde que hagan 2 veces eso, ya la tercera es una cosa peligrosa. Y a mí se me quedó eso en la cabeza. Y preciso. Lo que Estela dijo fue, pero preciso. ¿Cómo te enteraste tú? Entonces ya vamos para esta tercera, que digamos al día que se suicida, que es en octubre del 2009, el 28 de octubre. Ese día, ¿cómo te enteras tú y a qué horas te enteras? Bueno, yo estaba en el apartamento cuando yo le marcaba al teléfono y él nada, no contestaba. A mí me parecía muy raro porque él era pendiente de uno. Ahí mismo le contestaba a uno y yo sí muy pensativa y yo, ¿será que le pasó algo? Cuando ya después Carolina me llamó y me dijo, mami, estoy llamando a mi papá y no me contesta. Y yo, no, ¿será que está en reunión? Trabajo, esperemos a ver. Cuando ya por la noche, eran como las 7 de la noche, y me llama mi cuñada Lorena. Diana, hola, para avisarte que Polo se murió. Y yo, ay, Loren, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó, Loren? Diana, no, se suicidó. Yo en ese momento, antes de que ella me dijera se suicidó, yo pensé que lo habían matado por cuestión de contabilidades. Okay. Y yo, ay, Loren, lo mataron, porque como él era contador, y yo, ay, Loren, lo mataron, ¿cómo así? Entonces yo ya ahí mismo a los gritos ya colgué con Lorena, y yo a los gritos en ese apartamento sola, empecé a llamar a mi familia. Y yo ahí, venga, a mis primos, véngasen, que algo pasó. Polo se suicidó, véngasen. Entonces ahí mismo todos llegaron y Carolina no había llegado, nada. Yo a Carolina pues por teléfono no le dije nada. Carolina en esos momentos estaba con unas amigas buscando disfraz, bueno, para el Halloween. Cuando, bueno, ya mi familia estaba ahí, cuando llegó Carol, llegaste tú. Y yo, entonces el saludo de Carol fue, mami, mi papá. Y yo, Carol, tu papá le dio un infarto. No, mami, eso no es un infarto. No, mami, no. Y yo, sí, hija, es un infarto. Entonces ella se fue
para la nevera. Y en la nevera empezó: mami, ¿quién me va a entrar a la iglesia? Mami, ¿quién me va a entrar? Y yo: hija, tranquila, tu primo Memo, tranquila, tranquila que no hay problema. Entonces yo ya hablé con mi primo, el sacerdote, y le dije: cura, yo ya necesito que tú le cuentes a Carol cómo fue lo de la muerte de Polo. Entonces él me dijo: sí, pero él me dijo: no, voy a ir al colegio, ya al otro día voy a ir al colegio para hablar con la psicóloga del colegio y con Carolina, que hablemos los tres. Y yo: bueno, ya ellos se quedaron ahí esa noche con nosotros, ya después ya fui contigo a la casa de tu papá, donde estaban todos, allá llegamos, ya nos quedamos un rato pues por la noche, y ya tú dijiste: no mami, es que yo tengo que presentar un examen. Entonces, era la Feria de la Ciencia el otro día. Era la Feria de la Ciencia el otro día, y entonces yo la dejé, y yo: bueno, ya ella ahí mismo, ya nos fuimos para el apartamento, y ya el otro día la ciencia de las flores ya empezó, la ciencia, la Feria de la Ciencia. La Feria de la Ciencia, y ya ella ya fue al colegio, allá estuvo con el cura. Y ahí me contó. Y ahí ya te contó, pero ¿cierto? Yo ya intuía, pues como que tenía 15 años, no sabía que era pues como un suicidio, pero recuerdo que cuando el tío me dijo, yo le dije: sí, porque nosotros como unos días antes habíamos tenido una conversación en la que él no estaba tan bien. Habíamos salido a comer y pues él me había dicho que pues que no estaba bien, que la novia que él tenía en ese momento había llegado como el exnovio, entonces que no sabía, como que la novia le había dicho que no sabía si seguir con él, y mi papá como tenía pues como que ganas de casarse, pero no se había nunca pues separado legalmente. Nunca nos separamos, nunca nos separamos. Yo estuve en Bucaramanga y él me llamó y me dijo: necesito la separación, y yo: listo, cuando yo llegue, listo, porque la novia estaba desesperadita porque se separaran. Sí, estaba desesperadita por la separación. Y él se relajó, él nunca me siguió ya diciendo después de que vine de Bucaramanga, y no, nunca nos separamos. Gracias a Dios. Gracias a Dios, pues Dios sabe cómo hace sus cosas finalmente. Entonces, claro, cuando ya el tío me cuenta eso en el colegio, pues como que yo lo intuía. No como que la palabra obviamente era muy fuerte, pero como que intuía que eso había sucedido. Después, mami, cuando ya pasa como este momento todo, ¿qué fue como lo que más duro te dio en ese momento, pues como de la muerte? ¿Qué sentiste? Bueno, a mí sinceramente la muerte no me dio, pero nada de duro. A mí, yo sentí la muerte que se me salió algo del cuerpo, como que descansé. A mí lo que me dio duro fue una separación. La separación fue lo más duro que a mí me dio. Y yo muy tranquila. Yo ya era en el entierro y en todo, pensando era en Carolina. Yo era detrás de Carolina. Y sí escuché en rumores que yo por qué no lloraba. Rumores de la gente que yo por qué no lloraba. Y yo sí contesté como por ahí: es que yo ya lloré lo que tenía que llorar en la separación. Ya ahí no. O sea que yo el duelo, ¡fum! Eso ahí no hubo duelo. Yo ya tranquila. No, súper tranquila. De hecho vinieron la familia de él de Estados Unidos a sacar los restos. Yo estuve. Eso fue como a los 5 años, a los ¿cierto? 4 años. Y yo tranquila, no, fui al cementerio de San Pedro, allá los restos, y tranquila, muy tranquila estuve. ¿Alguna vez has sentido, como te lo preguntaba ahorita con la abuela, con tu mamá, has sentido como señales de él o algo? ¿O? No, yo sí los invoco mucho a los dos. Cuando voy a pasar por algo y yo: ay, ánimas benditas de Polo y de mi mamá, cuídenme. O cuando he viajado, que veo como esos paisajes tan hermosos, cuando estuve hace poquito en Arizona, y yo: ay no, Polo, gracias por tenerme acá,
porque ¿qué es esta belleza de cosas que mi Dios hace? Y bueno, sí, los pienso, pero sí, no, muy tranquila. Eso para mí fue un descanso, la muerte de él. ¿Cuál ha sido entonces como una muerte que hayas tenido? Porque me parece las dos, obviamente que con lo que pasó con mi papá con la separación. La de mi mamá fue más durita, sí. Sí, pero ¿cuál ha sido, digamos que la muerte, más allá de estas dos, o la pérdida también, por decirlo así, que más duro te ha dado, pues que tú has sentido que te cambió o que te generó como... Mi mamá, sí, porque mi abuelito pues me dio duro, que viví con ellos, mi abuela, pero no fue tanto como la de mi mamá. Y en la muerte de él, en la separación fue donde yo supe que lo quise mucho, 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 mucho. Mamá, ¿por qué nunca volviste a tener novio? Pues todavía tengo tiempo. Ah, no, pues todavía estás tiempo, pero uy, me gusta esa respuesta. No, mentiras. Grandes y fuertes declaraciones. No, mentira. Lo que pasa fue que a mí, como que todos los hombres me han parecido iguales, como que de mujeriegos, como que eso es lo que a mí no me ha ayudado. Todos han sido como iguales. ¿Y has tenido novios? Que yo no me haya enterado. No, a ver, cuando Polo se murió, uno que me molestaba. ¿Quién? Ese, ¿te acuerdas de ese joven? Un joven. Ah, sí, vamos que a hacer un tenía paréntesis para novia. contar esta historia. Sí. Como mi papá había tenido su novia y a mí me había dado tan duro, yo hija única, con todavía mis temas para entender la separación, y me había dado Celosita. tan duro, celosita bastante, de ellos dos, yo dije, cuando mi papá se murió, yo dije, no hay posibilidad que mi mamá tenga novio, pues porque no la voy a compartir, o sea, no la voy a compartir, no la voy a compartir como compartía mi papá. Y me acuerdo que un día íbamos subiendo para donde la abuela, vivíamos cerca, y me dice mi mamá, hija, es que me invitaron a salir. Y yo, ¿qué? Y yo muy relajada, y yo, no, sí, mami, listo, de una, yo te ayudo para que te arregles, toda la cosa. Y me acuerdo que ese día yo iba a salir, y tú te fuiste primero, mami, yo me quedé en la cama, acostada así, mirando al techo, llorando, porque ibas a salir con alguien. Sí. Oiga, apenas me vengo a dar cuenta. Sí, pero mal. Era un joven, muy Que joven. podía ser más mi novio que el tuyo. Sí, exacto. Pero un piloto. Estaba estudiando, sí, piloto. Y la novia que tenía, mire que es que los hombres son muy aterradores. La novia que tenía, yo la atendía en la papelería. Okay. La novia trabajaba en la Bolivariana. Y muy noviecitos. Y yo es que con él, entonces ya la salidita que por ahí, pero la salidita, yo lo quería, era como para la cervecita. Como de amiguito. Como amiguito, sí. Como para relajarme y eso. Pero ya como hombre quería era otra cosita. Entonces, hasta ahí llegué. Ajá. Y yo, no, esto no es conmigo. Y no, hasta ahora no me ha provocado, no. Sí tengo así mis amigos, así vecinos, en una pizzería que voy y colaboro, y allá son muy queridos conmigo, el domiciliario, el de la pizzería Carlos es muy querido conmigo, hay veces salimos y tomamos cervecita, entonces me monta en la moto y me dice, ¡ja! Y la hija durmiendo y la mamá está ahora en la moto, sí, porque, a las 12 de la noche. Porque ella es todo rumba, sí, a todo mí me fiesta, gusta todo eso. Música, y yo cero. Sí, de hecho estoy aquí en Bogotá y me llama ayer una amiga, ay Diana, para invitarte a mi cumpleaños, vamos de comida y de discoteca, y yo, ay no, Vivi, no lo puedo creer, y yo aquí en Bogotá en este frío tan berraco. ¿Pero la estás pasando bien o no? Sí, estoy contenta porque mi hija es excelente y todo muy bien, las amistades de ella muy queridos, todo muy bien, y es una niña muy inteligente. No, y fuera de eso, volviendo al tema, terminó en el colegio súper a pesar de lo del papá, y en la universidad no perdió un semestre, pues la admiro muchísimo, mucho, es una niña muy inteligente. Gracias, mamá. Gracias. La quiero mucho.
Yo también, Y se madre. amañó, fue viviendo en Bogotá. Y yo en mi Medellín, que lo quiero mucho. Así es. Sí. Mamá, gracias por haber hablado conmigo. Creo que conocí cosas que no sabía. Sí, te quiero mucho. Yo a ti también, madre. ¿Te sentiste bien? Súper bien, sí, sí. Un poco pues como nerviosita. Y bueno, por uno estar aquí como con estos micrófonos y eso, pero no. Bien, bien, sí. Si hay alguien, Vivo mamá, muy tranquila, muy contenta, la paso muy bien. si hay alguien, mamá, en este momento que esté teniendo un duelo, ¿tú qué le dirías? Que no, que mucho ánimo, que todos vamos para lo mismo. Todos tarde que temprano vamos para lo mismo. Entonces hay que seguir adelante de todo. Aceptar. Sí, aceptar todo. Ya mi esposo ya va a cumplir 14 años y ya se le hace la misa y bueno, todo muy bien. Y ya, ¿cierto? Y La vida listo, sigue. la vida continúa. Hay Muy que bien. ver todo lo bonito que tiene la vida, muchas cosas, Y no quedarse en el dolor. y no quedarse uno en el dolor, es verdad. Muy bien. Cuánta inteligencia emocional en una persona. Sí, sí, ¿para qué? Muy contenta. Bueno, mamá, muchísimas gracias. Bueno, hija, te quiero mucho. Yo a ti y a todas las personas que de verdad escucharon esta historia, siéntense también con su mamá, con su papá, con sus abuelos, háganle esas preguntas de esos temas que normalmente no se atreverían a hablar y que después se quedaban como que hubiera pensado mi mamá, que hubiera dicho. Yo, por ejemplo, poco sabía de tanto que le había dolido la separación. Obviamente sí la vi llorar y todo, pero no como para uno creer que de pronto fue más duro eso que la propia muerte de la persona. Y por ejemplo, de mi abuela, poco nos sentamos también a hablar de ella porque pues no me tocó para nada, ni conocerla, ni nada, y muy poco se habla después. De las personas cuando ya llevan tanto tiempo de muertos, muy poquito se habla sobre ellos, así que atrévanse a tener esas conversaciones, que es un poco la invitación de este episodio, de este podcast, y como siempre les digo, quédense con lo que les resuena a su alma y a su corazón, y nos escuchamos en un próximo episodio de Otro Manual para el Duelo, el podcast.